Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde estamos transmitiendo este programa Sintonía Médica, que como usted sabe, cada semana hablamos de temas de interés, temas de salud, de interés para usted y para su familia. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa Sintonía Médica y que transmitimos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos en esta nueva modalidad, haciendo los programas desde casa, por lo cual no estamos en un estudio de grabación, atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de salud sobre las medidas para el distanciamiento, todas las medidas que debemos de conservar para evitar la propagación y la falta de control de este SARS-CoV-2, en esta enfermedad o coronavirus, de esta enfermedad de COVID-19. Y bueno, el día de hoy quiero decirles que el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante, que para usted, si conoce usted a alguien que pueda interesar esta información, avísele para que pueda ver el programa a través de estos canales que le voy a mencionar enseguida. El tema es manejo avanzado de heridas y nuestra invitada es una invitada muy especial que enseguida le voy a presentar. Es una colega cirujano plástico de gran prestigio aquí en el estado y en gran parte del país. Quiero decirles que esta señal se transmite a través de los sistemas de cable como Megacable, canal 116, Telecable, canal 12, antena aérea 16.1 por la señal de antena aérea y a través de internet a través de la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sistemamichoacano.tv, y la señal en vivo, televisión en vivo, la selecciona y ahí puede ver nuestro programa. El día de hoy les decía que está con nosotros una colega, la cual me congratulo de tener su amistad, contar con su amistad desde hace muchos años, y es una persona que ha trabajado 20 años en este tema de manejo avanzado de heridas. Es la doctora Mayra Selene Mercado Bravo. Ella es una cirujano plástico, estético y reconstructivo que es orgullosamente nicolaíta. Y su especialidad la especialidad de cirugía general, la hizo en el Hospital de la Fuerza Aérea, ¿sí? Del Ejército y Fuerza Aérea. Ahí hizo cirugía general, después cirugía plástica en la Universidad también del Ejército y Fuerza Aérea, en los hospitales de esta universidad. Hizo cirugía plástica y después un entrenamiento en manejo de quemaduras y de manejo avanzado de heridas. Tiene 20 años. Es colaborador aquí en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica de Heridas. Está adscrita aquí en Camelinas. Bienvenida, Mayra. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy contenta de estar en el programa, compartiendo conocimientos y compartiendo algunas ideas que le pueda ayudar a las personas que nos ven y nos escuchan. Muy bien, Mayra. Pues bienvenida, esta es tu casa. Ya hemos estado contigo platicando en algunas otras emisiones del programa, pero allá en los estudios del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y pues les decía yo en la presentación, con esta nueva modalidad, pues grabamos los programas desde casa para que podamos mantenernos pues sanos todos y evitar esta propagación. ¿Qué es el manejo de avanzado de heridas? ¿O cuándo es una herida complicada, Mayra? Empecemos por ahí. ¿Qué es una herida complicada a una herida común que podemos tener o sufrir en cualquier accidente en casa, doméstico, en carretera, no sé? Pero ¿cuándo tiene que ponerse la especial atención al manejo de una herida? Ok. Bueno, una herida complicada es una herida que sale de los parámetros de tiempo de curación. Okay. Y de la calidad o de la forma en que se va curando. Habitualmente tenemos 3 fases dentro de la cicatrización, una fase inflamatoria, una fase proliferativa, que es donde prácticamente estamos esperando ya tener una superficie, una cicatriz inicial, aunque sea inmadura, y estamos hablando del día 24 alrededor de ese día, que ya podemos tener resultados y decir, bueno, ya hay una cicatriz. La madurez de la cicatriz o la remodelación de la misma a veces alcanza el año y más del año,
por lo que es muy importante que nosotros médicos o personal de la salud hagamos del conocimiento de los pacientes que el hecho de que se cierre una herida no es una garantía de que ya está resuelto el problema. Ahora bien, cuando se salen de esos tiempos y de esa calidad de fisiológica donde las heridas van a cicatrizar, es entonces cuando tenemos una herida que no necesariamente tenemos que calificar como complicada, pero Ok. sí es una herida que ya está con algún punto de alarma de por qué no está cicatrizando de manera normal. Y Ujú. es ahí donde tenemos que hacer una reevaluación porque muy posiblemente no se consideraron de inicio algunos factores tanto externos que pueden afectar esa herida como internos propios del paciente que van a estar generando esa falla en la cicatrización. Y se viene a perpetuar un ciclo de intento de cicatrización que va dando diferentes tipos ahora sí de heridas complicadas Ujú. y que requieren de diferentes tipos de tratamientos. Sí. Ok, entonces, sí, ya sabemos, por lo que nos acabas de explicar, que lleva unas fases, son 4 fases en un proceso de reparación de los tejidos en cualquier herida, y cuando sale de ese parámetro de más o menos 24 días, que es la respuesta fisiológica para tener considerar esa herida en un tiempo que debía de haber cicatrizado, es cuando se puede manejar que la herida hay que ponerle atención para ver por qué no está cerrando como debería de ser. Entonces, ¿en qué momento? Es en ese momento cuando debe de acudir con un cirujano plástico, o con qué especialistas son con los que debe de acudir una persona que tenga una herida con más de 24 días y que no cierra. Claro. Miren, aquí es donde ya los lineamientos se han ido estandarizando para las clínicas de heridas. Y hay tres tipos de clínicas de heridas. Las clínicas de heridas básicas, en donde tenemos personal capacitado para estar identificando y haciendo curaciones, haciendo seguimientos de heridas no infectadas. Sí. Después de que pasa este tiempo, forzosamente lo tiene que canalizar con su médico tratante, porque habitualmente quienes hacen este tipo de curaciones en este tipo de clínica de heridas es el personal de enfermería. Ujú. Después viene el siguiente tipo de clínicas de heridas, que son las de manejo avanzado. En estas clínicas habitualmente también están manejadas por enfermeras que han sido geniales capacitándose en estas áreas. Sin embargo, no hay un médico que vaya dirigiendo y que vaya identificando los problemas que el paciente va teniendo para cortar el tiempo de curación. En estas clínicas de heridas se hacen los manejos avanzados. Los Ok. manejos avanzados se refieren a técnicas y materiales especializados que van a ayudar con la desbridación, con la proliferación del tejido conectivo, con la vascularización, eh, mejorar las condiciones de la herida. Son una multiplicidad ahorita de productos que hay en el mercado con diferentes fines. Los últimos de ellos pues van obviamente enfocándose a la regeneración tisular acelerada. Y el tercer tipo de clínica de heridas es donde hay un médico. En este caso, hay médicos idealmente del área quirúrgica. ¿Por qué? Porque las heridas crónicas, las heridas complicadas requieren habitualmente sí o sí de un tratamiento quirúrgico. Es decir, con técnicas habituales, inclusive con anestesia local, a veces no se logra tener un lecho de la herida adecuado para poder darle ahora sí manejo avanzado. No es retroceder, es dejar en condiciones para darle la oportunidad que por medio de técnicas avanzadas podamos inclusive cerrar la herida. Pero ¿qué pasa cuando un cirujano plástico está al frente de una clínica de heridas? Tenemos la ventaja de identificar a tiempo, de hacer un tratamiento indicado para el paciente de acuerdo a sus concomitantes. O Sí. bien, si no estamos en capacidad de darle un tratamiento, por ejemplo, en el caso de las enfermedades de la colágena que necesitan un reumatólogo, en el caso de la diabetes de difícil control que necesitan forzosamente un endocrinólogo, tenemos que referir a tiempo.
porque aquí es donde viene algo que nosotros cirujanos plásticos hemos batallado mucho, cada quien dentro de su área de expertise. Entonces, al identificar esto, el cirujano plástico, ¿qué es lo que está buscando? Acortar el tiempo en que esa herida va a estar preparada para hacer una reconstrucción. La Sí. reconstrucción es un atajo que se presenta para ahorrarnos a veces más del 50% del tiempo en el que una herida va a cicatrizar. Ok. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los cirujanos generales, pues tienen recursos para hacer buenas limpiezas, para someter a terapia avanzada, pero ya cuando se requieren de técnicas muy específicas, donde los injertos son una buena opción para superficies, son procedimientos que si bien no son inocuos, requieren de poco tiempo de recuperación y son bien aceptados por el paciente. O bien, movimientos de bloques de tejidos representados por los colgajos para poder cerrar un defecto de manera definitiva y sobre todo acortando los tiempos. Entonces, este tipo de clínica de heridas como la que yo manejo, lo que hace es hacer un atajo en el rescate de los segmentos del cuerpo, porque no solamente hablamos de pies, hablamos de todos lados, y regresar la función lo más funcional posible, porque a veces hay pérdida de tejido muscular, a veces hay pérdida de tejido óseo, regresar con la mejor de las funciones en el menor de los tiempos. Perfecto. Mayra, en el hospital en donde tú laboras, es el Hospital del Seguro Social en Camelinas, es donde está la clínica del manejo avanzado de heridas. Este, ¿Cuánto tiempo yo hacía la presentación y decía que tú tienes ya más de 20 años tratando heridas avanzadas? Y yo conozco de tu trabajo porque hemos necesitado de tu colaboración y de tu experiencia en manejo de heridas que he tenido con algunos pacientes que llegan a mi consulta privada. Pero aquí en la clínica, ¿cuánto tiempo tiene ese hospital con esa clínica de heridas? Muy poco, muy poco. Realmente yo llegué aquí a Morelia en el año de 2016. Empezamos a batallar mucho porque pues se requiere infraestructura, se requiere personal de enfermería y sobre todo que obviamente que como toda institución requiere generar registros. Entonces es muy difícil que se nos pueda dotar de esto. Pasado aproximadamente un año, fue que empezamos a tener un poquito de credibilidad basado en los resultados y en las peticiones inclusive de los mismos pacientes. Y fue que en 2017 pudimos establecer como tal un espacio calificado como clínica de heridas, Dentro, donde inicia, perdón, dentro del mismo hospital, ¿verdad? dentro del mismo hospital, sí, nos favorecieron con un espacio para atender en dos camillas, poder darle fluidez a la atención porque la demanda es altísima. Y lo Dentro de sé. los números que Lo sé, porque presentamos, conozco el hospital y conozco la cantidad de trabajo que tienes con el número de pacientes. Mayra, si me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de este importante tema del manejo avanzado de heridas. Estamos hablando de este tema con nuestra colega, la doctora Mayra Selene Mercado Bravo, cirujano plástico, estético y reconstructivo, que tiene más de 20 años de experiencia en el manejo avanzado de heridas. No se vaya, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este programa Sintonía Médica, el cual el día de hoy estamos hablando del tema manejo avanzado de heridas de difícil manejo. Estamos con una experta de más de 20 años que está tratando este tipo de heridas, que es
mi colega, la doctora Mayra Selene Mercado Bravo, que antes de irnos a la pausa, hablábamos de ese tipo de clínicas. Ya nos explicaste, Mayra, qué tipo de clínicas hay, que tienes ya la clínica desde el 2016-17 ahí en la clínica de Camelinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que bueno, de alguna manera ya hay unas instalaciones dentro del mismo hospital para atender este tipo de heridas. Ahora, una herida muy común es, por ejemplo, los pies diabéticos. Otras heridas muy comunes en pacientes, que seguramente tienes muchos pacientes de esos, son heridas con insuficiencia, úlceras crónicas por decúbito o por presión, o también los datos de úlceras por insuficiencia venosa periférica en miembros inferiores. Entonces, este tipo de heridas que no cierran tan fácil y que son difíciles, que son crónicas, ¿qué tipo de materiales utilizan actualmente? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué estás usando ahí en la clínica de heridas, Mayra? Claro. Bueno, desde, están descritos más o menos desde 5.000 años antes de Cristo en los papiros egipcios, que ya se venían buscando algunos materiales para poder ayudar con la secreción, ayudar con el avance, con el cierre de heridas, donde utilizaban algodones, donde utilizaban plantas, donde utilizaban miel, inclusive, que todavía tiene sus usos, por supuesto, muy, muy específicos. Ahorita, la gama de materiales va enfocado a materiales que son para desbridar, materiales que son para promover la regeneración o la fase proliferativa de la herida, materiales que promueven también la epitelización, y materiales también que van dirigidos a controlar los niveles de humedad para poder tener condiciones adecuadas para que la herida se vaya cerrando. Sí. Todo esto lo tenemos que elegir con base en un análisis de la herida y de las condiciones del paciente. Sí. Donde inicialmente se utilizaba un acrónimo TIME para poder ver el tipo de humedad, el tipo de superficie, el tipo de tejido, todo lo que se tiene que tomar en cuenta para decidir qué tipo de apósito colocar. Sí. Las variedades vienen como apósitos o vienen como ungüentos, como tópicos que se pueden poner en las heridas. Ahorita lo que más se está utilizando son materiales mixtos para poder desbridar y a la vez promover la regeneración tisular. Cuando hablas, Sí, Mayra, perdón que te interrumpa, cuando hablas de desbridar, ¿te refieres a quitar esa parte de tejido de mala calidad? Digo, de manera que nos pueda entender la gente. Entonces, hay productos que mejoran la calidad del tejido para poder estar en condiciones de favorecer la cicatrización, ¿es correcto? sí, sí, efectivamente. Voy a utilizar un poquito más, de pronto se nos olvida. No, no, no te preocupes, pero sí, Pues, la pregunta es para que entender mejor que hay productos que son para mejorar son las para, tejidos y otros productos vamos para a heridas secas llamarle, o húmedas. a manera de analogía para limpiar. Ok, Son productos que van a hacer que el tejido no viable, las secreciones no viable y todo lo consumen. Muchos son enzimas proteolíticas que van a estar actuando, consumiéndose el tejido no viable hasta dejar limpio. ujú, Obviamente, con el solo tópico es tardado, por eso es que se requiere la intervención del médico para poder hacer ahora esta limpieza de manera mecánica, que puede ser con un bisturí, que puede ser con tijera, que puede ser con anestesia local o inclusive que pudiera ser en quirófano. ok, Y una vez teniendo ese lecho con esa mínima carga, ahora sí viene el uso de todo esto. Otro de los usos habituales que se han tenido con mucho éxito es el uso de los alginatos en las diferentes variedades de sí, calcio, con plata, con X concentración, de diferentes flexibilidades, y todo va a depender del tipo de herida que necesitamos manejar. sí, Ahorita lo que se está utilizando mucho, y ya hay muchos estudios al respecto, es utilizar el colágeno combinado con los materiales que promueven la proliferación e inclusive desde las fases de limpieza.
Ujú. Sí lo he visto con buenos resultados. Sin embargo, aquí la invitación es que tiene que ser muy específico y con un diagnóstico preciso, porque la terapia avanzada de heridas no se cambia a diario. Se permite que este tipo de materiales actúen de 3, 5 y hasta 7 días para poder cambiarlos y observar cuál es el beneficio y el avance de la herida. Pero si nos equivocamos en hacer un diagnóstico adecuado de la herida y en utilizar el tipo de material adecuado, pues nos vamos a encontrar una catástrofe a la hora de descubrir esa herida. Sí, claro. Algunos otros de los recursos que estamos utilizando ahorita es la terapia de presión negativa. Ujú. La terapia de presión negativa lo que hace es estimular la vascularidad superficial por medio de presión superficial y profunda, porque realmente es una succión la que se ejerce para controlar la humedad, y tenemos inclusive equipos en donde se puede estar haciendo un intercambio de líquido y un lavado continuo. Ok. Y ya son técnicas también que tienen sus indicaciones muy precisas, porque a veces en las instituciones se abusa de este tipo de terapias para evitar estar haciendo curaciones diarias, y no debe ser así. Tiene sus indicaciones muy, muy precisas. Hay variedades ya, hay empresas que ofrecen el equipo para tener en casa. Y Ese, eso es allá iba mi pregunta siguiente que te iba a hacer, Mayra, que estos equipos no tienen costo, aunque son de empresas privadas, digamos, pero no tienen costo para el derechohabiente, ¿verdad? para el derechohabiente, no tiene costo, no. En la práctica privada los utilizamos, sí tiene un costo. Ujú. El costo realmente, a razón del beneficio, no es elevado. Sin embargo, no es un costo muy accesible en la práctica privada, pero Sí, el beneficio sí. realmente es impactante, y el paciente muchas veces prefiere acudir a mi práctica privada, a mi consultorio privado, porque dice, bueno, lo que pasa es que necesito un manejo integral. Entonces, a veces las instituciones nos tardamos un poquito en estabilizarlo, en lo que le toman la radiografía, en lo que le hacen, y es lo que hace un poquito tedioso dentro de las instituciones, sobre todo por la cantidad de personas que lo demandan. Hace un ratito justo iba a comentar, el último registro que tuvimos fueron 12,000 curaciones en un año. Entonces, 12,000, habla- 12,000 sí, curaciones. Es sí, una cantidad extraordinariamente grande de pacientes que están con heridas avanzadas, crónicas, sí. complicadas. Yo nada más quiero hacer un comentario aquí que se puede interpretar a veces que en las instituciones, por el exceso de pacientes que hay, la atención no es la adecuada. A veces eso lo interpreta la gente porque tiene largas filas de espera para que pasen a una atención. Pero ya una vez que pasan, que finalmente están saturados los servicios, y eso no es una culpa del gremio médico ni del personal de salud del hospital, pero ya una vez que pasan, la cantidad de pacientes, primero la calidad de cómo lo atiende, porque yo he estado en la clínica de heridas ahí contigo, y la calidad es como si estuviéramos en cualquier hospital privado, con una calidad que el paciente, obviamente ahí en el hospital se utilizan materiales de primera calidad, porque sí los hay, y como si se estuviera atendiendo en un medio privado con esa calidad, con esos materiales, pero 12,000 pacientes o 12,000 curaciones en un año es prácticamente inconcebible para poder conceptualizar la gente, decir, todo eso atienden en el Seguro Social, en esa clínica de vidas. Y la verdad te quiero felicitar, Mayra, por ese esfuerzo que haces, porque sé de tu trabajo. Y cuando todos estos recursos funcionan y que va avanzando la herida, ¿sí? Que tiene mucho el compromiso del paciente de poder colaborar en una buena alimentación, estabilizar su problema de fondo, pero cuando todo esto va funcionando, también entras a hacerles procedimientos quirúrgicos para cortar esos tiempos de recuperación de una herida de más tiempo. Es correcto, ya no lo decías antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Sí, efectivamente.
Aquí, justamente del atajo que hablaba, en donde el cirujano plástico participa en este tipo de procedimientos, habitualmente al cirujano plástico nos llega una herida ya lista para reconstruir. Ujú. Sin embargo, mi ocupación en este rubro es prepararla desde que está complicada, con infección, con algún otro tipo de problema, hasta que estamos listos para reconstruir. Hay veces que necesitamos 2 curaciones, hay veces que necesitamos 10, pero en cuanto esté listo, ahora sí podemos reconstruir. Bueno, pues muchas gracias, Mayra. Yo te agradezco este tiempo, te agradezco tu atención hacia este programa y a las personas que están viendo este programa, pues bueno, ahí tienen toda la información para que pueda atenderse con el especialista certificado. Muchas gracias, Mayra. Gracias a todos y estamos a la orden para servirnos. Muy bien, muchas gracias. Y para usted que nos prestó el favor de su atención, nos vemos la próxima semana con un programa más de Sintonía Médica, con un tema interesante para su salud. Y recuerde, yo soy Martín Lira, cirujano plástico, conductor del programa Sintonía Médica, y hay que cuidarse en esta temporada de pandemia. No bajemos la guardia, por favor. Muchas gracias.